Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este Shabbat. Nos alegra mucho estar con ustedes aquí una vez más. De Shabbat en Shabbat, como dice la palabra en Hechos 15, versículo 21, de Shabbat en Shabbat, se enseña la Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Y aquí estamos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo, el estudio del módulo familiar, edificando tu casa sobre la roca. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Y para este nuevo tema tenemos invitados que nos van a acompañar y van a estar compartiendo de sus experiencias y también de su conocimiento en este tema, que es el módulo de crianza, como ya la mayoría de ustedes saben. Eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y primero, antes de presentar a nuestros invitados, quiero saludar a mis compañeras Adriana y a Daniela, que siempre nos acompañan. ¿Cómo están? Hola a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Qué rico volvernos a encontrar nuevamente en esta cita que el Eterno nos hace cada semana para poder alimentarnos de esa palabra que da vida y es eterna. Nuevamente bienvenidos, no solo los que nos acompañan a través de las redes, sino a quienes están aquí. Hoy tenemos un auditorio grandísimo y maravilloso. Tenemos personas nuevas, la verdad. Para nosotros es de gran gozo poder disfrutar con ustedes, poder atenderlos, poder aprender y construir en ese tiempo tan especial. Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos a todos. Muchas gracias obviamente por estar aquí, por participar. Este es un tema que ha sido muy esperado. Nos han preguntado, aún entre nosotros también, cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer para aprender. Como siempre lo hemos hecho, pues coger el tema de la psicología y contrastarla con la Torah y ir encontrando todo el tema de la familia, el bienestar, la de crianza. Es un tema completamente hermoso y gracias a los invitados. Y bueno, y queremos darle la bienvenida, la calurosa bienvenida a la participación estelar de Carlos David, Carlos David, Paola, John Esposos, son los pastores jóvenes de la comunidad Torah Viviente aquí en Cali, y ellos van a estar acompañándonos. Ellos son esposos, tienen hijos y están aquí apoyándonos en este nuevo tema que vamos a emprender el día de hoy acerca de la familia, los hijos, la crianza. Bueno, bienvenidos, nos alegra mucho tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Primero mi esposa, me presento yo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Barrios. Shabbat Shalom. De verdad que para mí es un privilegio poder acompañarlos esta noche. Bueno, el honor y la gloria para nuestro Adón Yeshua, porque pues sí, él es el que nos ha permitido estar aquí, definitivamente. Y bueno, estudiando este tema, nos hemos dado cuenta que nos falta mucho todavía también. Sin embargo, también vemos que el Padre mismo ha dado sabiduría para poder emprender el mejor y más maravilloso ministerio que tenemos, ¿sí? Porque es que el rol de pastores o roe o maestro, pues eso te lo da el otro, pero Dios te da el rol y es el mejor. Para mí ha sido ser mamá, porque siendo mamá he podido vivenciar realmente el amor de Yeshua y poder ver lo que Él quiere en mi vida. Sí, eso es. Entonces, muchas gracias chicos, por hacerme llorar y por estar invitada aquí. Porque después de ser esposa, ser mamá ha sido el más difícil. Tengo a mis hijas aquí de frente, ¿no? Entonces ellos me miran como que... ¿Qué vas a decir? Ajá. Pero ellos saben que con mis errores y con todo, vamos aquí en este camino. Y a mí eso de que pastor, pastora, de líder, no,
para mí delante del Eterno, vamos, es cómo te comportaste como esposa, cómo te comportaste como mamá. ¿Cómo dice mi testimonio frente a esas dos cosas que es lo más importante para el Padre Santo? Amén. Bueno, Shabbat Shalom, mi nombre es Carlos David. Y al lado de mi esposa, de mis amigos, hermanos, Javier, Adriana, de todos los que están acá, de verdad que le doy gracias al Padre y siempre le he dado gracias al Creador por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, de llenarnos de ella, con la oportunidad de estar de Shabbat en Shabbat, como bien manifestaba Javier, y de regalarnos el tiempo y el espacio para poder estar acá. Entonces, gracias a mi rey por la oportunidad que me dio, que de hecho vamos a hablar más adelante de la esposa que el Creador me ha dado, y por ende el regalo que el Padre me ha dado, que ha sido. Pero sé que vamos a estar hablando de varias cosas. Dispongamos nuestro corazón, vamos tal vez de pronto a hablar de temas que tal vez vamos a decir, no, ¿será que sí es así o no? Porque todos tenemos diferentes opiniones, ¿cierto? Pero vamos a buscar a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de mi rey, cómo podemos vivir conforme a su voluntad, pues, a su palabra. Entonces, dispongamos nuestro corazón, estemos alertas, estemos atentos. Y como dice alguien que conozco, escudriñemos juntos ahí la palabra. No nos crean todo. Ay, sí, súper importante, ¿tá? Porque ellos van a ser protagonistas de esta historia. Muchas gracias. Claro. A conocerlos. Por ellos nos invitaron a nosotros. Ajá, sí. Pues sí. Gracias a ustedes estamos aquí. Por acá está Emilia, Nuestra hija mayor, primogénita. Manuela. Acá está. Bájale un poquito. Ahí. Hola, mi nombre es Manuela David, soy hija de Andrés y de Paola. Tengo 13 años y soy hermana mayor. Lo cual es difícil, pero pues bueno. Hola, me llamo Lidia David Barrios. Soy el pequeño de la casa, el menor, El mimado. el preferido. Tengo 8 años. Es casi mi cumpleaños, para que sepan. No, pues somos una familia muy buena. Qué bonito. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Nos alegra tenerlos aquí a todos. La familia feliz. Gracias. Bueno, amigos, sin más preámbulo, después de esta emotiva presentación, Vamos. Con la ustedes. presentación y ya Ustedes me están haciendo quebrantó en la llorar. presentación. Y me metí un mugre en el ojo, perdón. Bueno, No lloraré. vamos a hacer una introducción en la palabra en Bereshit o Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Antes de empezar a desarrollar este tema, más que una pauta publicitaria, porque no es una pauta publicitaria, me gustaría mostrarles a ustedes o invitarlos a mi canal de YouTube, y ya les puedo decir por qué no es una pauta publicitaria. O sea, en mi canal de YouTube, Javier Salazar, por ver usted ahí, se meten a la lista de reproducción y hay un módulo familiar, que es el que estamos desarrollando en este momento. Llevamos 35 conferencias, charlas acerca de este tema de la familia, edificando tu casa sobre la roca. El día de hoy sería la clase número 36. Bueno, ahí también hay otros temas que pueden mirar, discipulado y demás, pero básicamente la invitación que les hago es para que entren a este módulo. En este módulo precisamente
El Eterno colocó en el corazón mío y en el corazón de mis compañeras empezar a elaborar este tema de cómo traer la Torá, la palabra, a este mundo contemporáneo en que nosotros estamos. Cómo aplicarla el día de hoy. Muchas veces nos quedamos solo en doctrina y en conocimiento doctrinal, pero muchas veces no sabemos aplicar esa palabra en nuestras vidas. Y a través de estos estudios, precisamente tratamos de aterrizar esa palabra aquí a nivel vivencial, desde los diferentes roles que como seres humanos nos enfrentamos día a día en esta sociedad. Y en ese módulo familiar, el primer tema se llama la ayuda contraria. En ese tema empezamos a desarrollar la diferencia entre el varón y la mujer, desde el punto de vista fisiológico, psicológico, emocional, cómo el hombre y la mujer pues son diferentes y se complementan. El segundo tema, que es la autoridad delegada, el tema de la creación, cuando el Eterno creó al varón y a la mujer. Y también el modelo bíblico, el modelo de autoridad, que es el Abacadosh, el Padre, la autoridad máxima, el Mesías, que es nuestro modelo a emular, ejemplo de sujeción a la autoridad y ejemplo de autoridad. Cuando Él venga, de la primera venida que Él tuvo, fue precisamente sujetándose, siendo obediente, y nos dio ese ejemplo de sujeción, que es lo que tanto hace falta en estos días, pero en su próxima venida va a venir como león, como rey y como autoridad. Así que él es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo. También desarrollamos toda la temática de lo que es el varón, el hombre, la mujer, y lo que nos congrega el día de hoy acá, que es la crianza, los hijos. Pero en ese tema de la autoridad, en el segundo tema de la autoridad delegada, vemos las cualidades, características, el carácter que debemos desarrollar como varones, aquí al lado izquierdo. El tema de ser obediente al Padre, de ser manso y humilde, de dar la vida, de alcanzar esa estatura del Mesías, de ser adoradores, como varones ya en un matrimonio, ser proveedores, protectores, ser maestros que enseñan, ser fieles, ejemplo de sujeción a la autoridad, amar y ser una buena autoridad. Obviamente para eso primero debes saberte sujetar a las autoridades. Entonces, esas características en el cual el varón es el primero en dar ejemplo de esa transformación que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas, como esa cabeza, porque el Padre es la cabeza del Mesías, el Mesías es la cabeza del varón, y para poder el varón ser una buena cabeza en su hogar, tiene que sujetarse a la autoridad que es el Mesías. Y entonces ahí sí va a ser una buena autoridad delegada. El tema de la mujer virtuosa, sabia que edifica su hogar, misericordiosa, que corrige y orienta y guía, ordenada y disciplinada, trabajadora y emprendedora, que protege a su familia, se sujeta a esa autoridad, esa primera autoridad que es el esposo, y es amorosa. Todas estas temáticas las desarrollamos ahí en cada uno de estos videos de manera más amplia y extensa. Y bueno, ustedes los invito para que empiecen a profundizar un poco en ello. Perdón. Falta. Luego el tema 3 que desarrollamos. El tema 3 que desarrollamos fue el tema de la elección de pareja. El tema de no unirse en yugo desigual, el tema de tener claro nuestra identidad en el Eterno, en el Mesías, quiénes somos, nuestra misión como hijos del Rey, como pueblo Kadosh, como pueblo santo, y por qué no debemos unirnos con personas que no comparten nuestra misma fe y que no hacen parte del pueblo. O sea, ahí se hace claridad de el por qué desde la Torá hasta el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que conocen muchos, los que nos van a ver por los videos. Explicamos toda esa temática y es importante el tema de la identidad, porque cuando yo sé quién soy, de dónde vengo y para dónde doy, yo sé que ya no me puedo estar metiendo con
con cualquiera. Esa identidad marca mi misión, que soy esa simiente santa, y el Eterno es celoso con ese tema de la simiente santa. Y mucho más, bueno, en la antigüedad se marcaba mucho, y hoy en día, pues ya ustedes también están observando cómo cada vez más, pues, nos vamos separando o apartando más de la sociedad que está totalmente contaminada. El tema del matrimonio, el tema de la ketubá, todo lo que ello implica, el tema pues del contrato matrimonial, el tema de la unión ya cuando escoges esa persona idónea con la cual vas a cumplir ese propósito y esa misión el cual el Creador tiene para nosotros. Eso tiene que ver con esa identidad y esa misión, que es el versículo que tenemos ahí, que ya lo vamos a leer. El cuarto tema que vimos fue el tema del divorcio, porque es una problemática que se presenta, que está en la Torá, que sabemos que el Creador quiere que tengamos un corazón misericordioso y perdonador, pero que es un tema que hay que explicarlo de la mejor manera, porque se escucha que se dicen muchas cosas contrarias a lo que realmente el texto bíblico nos quiere mostrar. Todos esos temas los venimos desarrollando hasta converger lo que nos congrega el día de hoy, que es este tema 5, que ya después de que usted se ha elegido su pareja, se ha casado, y bueno, viene el tema de los hijos, de la crianza. ¿Sí? La crianza de los hijos. Y quiero empezar con este versículo, que es Génesis 18, que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos de su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Quiero que vayamos a la escritura. Lo busquemos aquí. Génesis 18. En este contexto se le aparecen los tres ángeles, los tres hombres misteriosos que le aparecen a Abraham. Le hacen la profecía de que Sara, su esposa, va a tener un hijo. Sara, siendo estéril, le promete que va a tener un hijo. Le dice que se prepare. Sara, de pronto al parecer el texto nos muestra que están un poco incrédulos. Sara se ríe, ¿sí? Y vamos a leerlo a partir del versículo. Ok, y en ese contexto donde el Eterno va a hacer juicio a Sodoma y Gomorra, y Abraham se va a presentar como un mediador, como una especie de intercesor para que Abraham no envíe el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces dice, en el versículo, sí, el versículo 16 dice, los hombres se levantaron, estos hombres cenaron con Abraham, Sara les preparó de comer, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces Adonai dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Además, el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, pues, para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Después de esto empieza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra, le dice al Eterno que si hay 50 hombres justos, no envíe el juicio, y luego empieza a mermar la cantidad, 45, 40, 30, pero bueno, al final ya vemos la historia que no se encontró ningún hombre justo. Pero en ese contexto es donde el Eterno le dice a Abraham esas palabras.
Le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. O sea, mandará, gobernará, dirigirá, gobernará, constituirá a sus hijos y a su casa. Es decir, sus descendientes, y cuando dice su casa, es todas las personas que se iban a adherir al hogar de él, criados, y todas las personas que Abraham durante su vida, él fue ganando. Porque recordemos que Abraham fue un hombre escogido, que vivía en un contexto politeísta, y el Eterno lo sacó de ahí. Y este hombre empezó a hablar y a hablarle a las gentes acerca del monoteísmo, de que había un solo creador, un solo Elohim. También empezó a hablar en contra de los sacrificios humanos. Entonces, mire que mandará a sus hijos y a su casa. Y esa casa estaba abierta para que muchos pudieran entrar a formar parte de esa casa. E ir en la misma dirección, con la misma visión, con la misma misión y con el mismo propósito por el cual había llamado a Abraham. Y desde ahí es donde iba a seguir esa simiente santa. Esa simiente santa tiene que ver no tanto con algo genético, sino con la transmisión y el conocimiento, el entendimiento y la verdad del camino del Eterno. Mandará a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, Sedaká Mishpat, justicia y bondad. Guardar el camino del Eterno, guardar sus mandamientos. Dice la palabra que todas las promesas que el Eterno le hizo a Abraham fue porque él guardó sus preceptos, mandamientos y Torot, sus leyes. O sea, Abraham fue declarado un hombre justo, porque precisamente caminaba y guiaba a su familia por ese camino, que es el de la justicia y la bondad. Y esa visión y esa misión más bien es la que nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, o aquellos que nos van a ver por las redes sociales, si aún no hacen parte, pues déjenme decirles que pueden hacer parte de esta casa, de esta familia del Creador, que el Creador quiere levantar. Y en medio de un contexto igual al que estábamos leyendo ahí, en un contexto de Sodoma y Gomorra, una población llena de, cuando ustedes, los invito para que vean el estudio de elección de pareja, de no unirse en yugo desigual, porque el Eterno había desechado a las otras naciones. Y era porque tenían muchas prácticas abominables, sacrificio de hijos, fornicación, y dentro de esa fornicación entra homosexualismo, bestialismo, adulterio y muchas aberraciones sexuales, relaciones también de incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que, digamos, rebosó la copa del Creador era el sacrificio de niños. Y precisamente yo les menciono a ustedes todo esto y parece que no hubiera sido en los tiempos de Abraham, sino que estuviera sucediendo en los tiempos de hoy. Porque la palabra del Eterno, la profecía es cíclica. Tiene un cumplimiento y en la medida del tiempo que va pasando tiene un mayor cumplimiento. Por eso hoy en estos días, más que nunca, estamos teniendo esos tiempos de violencia, de fornicación, de sacrificio. Lo seguimos viendo, se sigue incentivando, motivando. En aquel tiempo era ilegalizando, en aquel tiempo era a los dioses, hoy lo disfrazamos a través de pronto un humanismo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Es decir, yo soy Elohim y yo soy el que decido qué hacer con esa vida. O sea que en última sigue siendo lo mismo, sacrificado a los dioses, pero en este caso los dioses es la persona que alberga en el vientre ese bebé. Curioso que, bueno, me estoy yendo por ahí, pero el tema lo vamos a tocar más adelante, pero curioso ya que lo toco, que se sacrificaban los niños al dios Moloch, y muchas veces
la imagen de este Dios era con la boca abierta y le metían los niños adentro del estómago, y en el estómago había los quemaban, había un fuego, ¿no? Había fuego y se quemaban. Curioso que entrara y en el estómago Como si los comieran. lo calcinara, como si se los comiera. Bueno, cualquier parecido con la realidad o de una manera moderna o civilizada, vemos de alguna forma esta misma situación. No, y viendo el contexto de este módulo, pues nosotros lo venimos preparando hace ¿qué? ¿Un mes? Sí. Un mes, y se viene a dar es hoy, ¿sí? O sea, como que, exacto, no existen las casualidades, ¿sí? Hay una palabra que me gusta mucho que lo escuché a un maestro que dice que son diosidencias, o sea, todo es por el creador. La intención del módulo y lo que está en nuestro corazón y los chicos que quieren impartir es que estuvimos súper decididos a apoyar, es que es volver al diseño original, es volver a creer una familia, es volver a creer que debemos casarnos, que debemos tener hijos, es volver a creer eso porque el sistema nos está diciendo eso no sirve, haga su vida, usted puede solo. Entonces me pareció muy bonito que este viernes fuera el inicio de este módulo, como todo planeado, ¿no? Pero no planeado por nosotros, planeado por el creador. Planeado por el Eterno, sí, porque incluso íbamos a empezar hace 8 días y por alguna razón lo corrimos una semana más y preciso, pues pasó lo que pasó aquí en Colombia. Los que están aquí en Colombia entienden lo que pasó esta semana, de las leyes que se avalaron por el Congreso. No, por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema, exacto. Entonces, bueno, aquí estamos y el Creador nos permite hablar de estas cosas. Miren, el Shabbat es un tiempo en el cual el Eterno nos permite reflexionar de nuestras vidas y de reflexionar de muchos temas que cuando nosotros estamos fuera de la cobertura del Creador y de esta casa, digo a la casa en el contexto que estamos leyendo ahorita, lo de Abraham, nunca nos detendríamos a meditar, a analizar y a reflexionar sobre estos temas. Eso es lo que hace la palabra del Creador. Nos convoca, nos congrega, nos permite analizar todas esas cosas, nos transforma y nos libera de muchas situaciones que el sistema nos tiene esclavos y de hecho dirige nuestros pensamientos y de cómo debemos operar en este mundo. Quiero empezar como introducción leyendo un texto, un párrafo o varios párrafos de un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos en tiempos del Mesías, de Alfred Herschen. Ahí en paréntesis coloqué, esas son palabras mías, para traer un poco de claridad a lo que queremos decir. Lo demás sí es tal cual lo que él escribe ahí. Dice, hay dos cosas que son innegables. En el caso del paganismo, cuando se habla del paganismo, una cultura alejada de la Torá, no se rige bajo los principios que el Eterno ha dado. Cada adelanto de la civilización ha evidenciado un rebajamiento progresivo de la moralidad pública, mostrando siempre las primeras etapas de la vida nacional un tono mucho más elevado que las últimas. Al contrario, la religión de la Biblia, o sea, una cultura edificada sobre la Torá, el pueblo del Creador, ha ido subiendo progresivamente, sino de manera uniforme, la moral pública, demostrando su poder de controlar la sociedad, influenciarla y moldearla. ¿Sí? Capítulo 8, temas de estudio, la educación hogareña en Israel, página 141. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, básicamente lo que él nos está diciendo es que, pues hoy en día sabemos que la civilización, la ciencia, la tecnología, desde 1950 para acá con el descubrimiento del genoma humano, pues ha venido, si bien la civilización, como lo llaman, ha ido evolucionando, la moralidad que inicialmente estaba acá, digamos que ha ido proporcionalmente, ha ido disminuyendo hasta llegar
Y por eso me parece una diosidencia que estemos hablando de esto hoy, porque estamos viendo cómo se están legalizando muchas conductas contrarias a la Torá. Y esa moralidad ha ido disminuyendo progresivamente y de una manera últimamente exponencial. Pero la civilización, o lo que se llama civilización o cultura, o de lo que está disfrazada, ha ido en aumento supuestamente. Pero ha habido un detrimento de la moralidad y por eso, a pesar de todos los avances, hay caos, y hay desorden, y hay muerte y destrucción. Y obviamente mucha maldad. Por el contrario, una cultura edificada sobre la palabra del Creador, sobre su Torah, va a ser totalmente lo contrario, o no totalmente lo contrario, sino que en la medida que va la civilización aumentando en su ciencia y su tecnología, esta va a ser controlada. Cuando habla ahí control, es control de manera positiva, ¿no? Porque puede haber un control negativo, que es el que precisamente estamos viviendo en estos últimos años, con lo que ustedes ya saben, pero en la medida que aumenta esa civilización, también la moralidad. Yo creo que todos nosotros somos testimonio que en la medida que empezamos a edificar nuestras vidas sobre esa roca, que es la Torá y que es Mashiach, nuestra moralidad ha ido aumentando. Y esto va a controlar que la civilización no sea, esta civilización de ciencia, tecnología y demás, sea utilizada de una manera negativa, que si bien la ciencia y tecnología tienen muchas cosas buenas, lastimosamente, la mayoría de las personas la usan de una manera negativa, que también es real. O sea, la ciencia y la tecnología, y quiero aclarar esto, pues son neutras. Ya el uso que le demos es lo que va a ser negativo o positivo. Lastimosamente se utiliza mucho para el mal. Por eso ahí es donde la moralidad viene a dar un equilibrio y un balance de lo que es correcto y se debe hacer. ¿Ibas a...? Ya que la moralidad actualmente no está basada en los principios de la Torá. Entonces la moralidad se rige por los principios humanos y el humano, pues, la palabra dice, el corazón es engañoso. Entonces, lógicamente esa moral se cambia totalmente. Por eso cuando nosotros crecemos en una moral, pero en una moral bíblica, ¿qué nos dice el sistema? Inmediatamente el sistema nos dice, usted es retrógrado, usted no es progresista, ¿sí? Nosotros somos progresistas, ¿sí? Entonces nos dice el sistema, usted es un ignorante, usted es un, porque cree en un solo Dios, somos ignorantes porque creemos en Dios, porque nos basamos en esos valores. Entonces eso es lo que en la actualidad vemos, pero eso ha pasado durante todas las culturas. Y de hecho, en estos tiempos que vivimos nosotros vivimos la cultura occidental, una cultura judeocristiana, más o menos, o sea, está basado en muchas cosas de la Biblia, muchos principios bíblicos. De hecho, muchas de las constituciones de los países occidentales han bebido de la Torá y de los principios que ha colocado el Creador. Pero vemos precisamente en nuestra cultura, que es lo que yo creo que la que más se está viendo afectada, precisamente las nuevas leyes que están sacando, y es donde vemos claramente lo que nos está diciendo ahí Ederchen, es que esa moralidad ha ido disminuyendo, porque cada vez que están legislando en contra de lo que ya está establecido y que se ha establecido bien, porque está edificada sobre la Torá. Entonces hoy somos un ejemplo vivo de esto que nos dice Ederchen. Del libro Uso y Costumbres de la Biblia, manual ilustrado de Parker y Tenney, quiero también aquí hacer una cita. Dice, el nacimiento de un hijo es algo trascendental desde tiempos bíblicos hasta nuestros días, pero los padres de hoy tal vez hayan debatido aspectos que en el antiguo Israel hubiesen sido cosa extraña y de asombro. Por ejemplo, preguntas como, ¿deberíamos tener hijos? Hoy se debate eso, se casan, o antes de casarse empiezan a debatir eso, si deberían tener hijos. En la antigüedad, en Israel, el pueblo Kadosh, o sea, eso ni pasaba por aquí, o sea, es precisamente todo lo contrario. Ya vamos a ver, dice, y si los vamos a tener, ¿debemos tener uno o dos?
¿Cuándo debemos empezar? Son preguntas que se hacen hoy en día los futuros padres o los futuros que van a formar una familia. Algunos dicen, mejor tengamos un perrito, un animalito, un pajarito, un perrito, un gatito. Y es que ahorita todo está preparado para eso, porque si uno va y busca una casa, la casa inmediatamente, pues ya no venden casas. Ahorita todos son apartamentos. Y el apartamento son, ni siquiera ya son 3 cuartos, ahorita son 2, ¿cierto? Y uno es forma de estudio, ¿sí? Entonces, si no es forma de estudio, es para que usted meta su perrito ahí o su gato. Entonces, esas son las cosas que uno dice. Ajá, entonces, listo. Hasta dónde nos está llevando y nos está corrompiendo la familia, hasta dónde, y yo creo que actualmente todos se preguntan eso, tener o no tener hijos, y eso es, ahí ya es cuestionable. Creo que es importante tener claro que nosotros de una u otra forma estamos en un sistema que ya está creado, ¿sí? O sea, ya existe, ¿sí? Lo importante es no contemplar todo lo que el sistema como probar y todo ello. Si algo es cierto es que el creador, el padre, si nosotros vamos a ver la Torá como una constitución política, sí, él no la dejó así, o sea, él le dejó una constitución al pueblo. Podemos ir estudiándola y nos damos cuenta sencillamente que de verdad en este tiempo no hay que estar alineado con la Torá, siempre. De hecho, uno se pone a lo que vivimos diariamente, estudiamos algo de la Torá y uno como que sí, pero hay un momento donde antitoral totalmente. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta de que no podemos quedarnos solamente, no podemos quedarnos solamente pensando en que este sistema, tenemos que hacer conforme a la voluntad de mi rey. Eso es para mí eso es claro. Es importante hacer conforme a lo que está en la palabra. Porque si nos quedamos solamente diciendo, no es que el sistema y eso. O sea, en Israel el sistema está creado para celebrar Shabbat. Aquí en Colombia, no. Y por eso no vamos a celebrar Shabbat. Definitivamente no. El Padre que nos dice en su palabra, lo leímos ahorita cuando estábamos iniciando, guardarás el séptimo día. Y muchas veces contemplamos, y me incluyo ahí, contemplamos el tema de, no, pero es que como aquí en Cali es complicado guardar el Shabbat y voy a escudarme. Yo creo que es importante tener en cuenta que la palabra está ahí y hay que cumplirla. El sistema puede estar vieja arriba, ¿sí? Está vuelto nada, pero hay que buscar nosotros estar ahí alineados a la Torá. De ahí el tema importante de la identidad, de saber quiénes somos en el Eterno, en el Mesías, y cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Cuando tenemos claro eso, les digo que ya uno empieza a ponerse más firme con el tema de guardar los mandamientos. Sabemos que estamos en un contexto, estamos en la diáspora, y obviamente el enemigo también quiere que no guardemos los mandamientos, pero en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón a hacer lo que el Creador nos dice, Él va a ir acomodando todo y nos va a permitir guardar sus mandamientos, y ese es el anhelo de nuestro corazón. Si siempre vamos a estar sacando excusas, pues siempre van a haber excusas. Siempre van a haber excusas para todo. Entonces, volviendo un poquito aquí al tema, decíamos que hoy en día, porque el mismo sistema te lleva a pensar de cierta o X manera. Y cuando nosotros no conocemos precisamente esos mandamientos, no escuchamos la palabra del Eterno, y ahí la importancia del Shabbat. El Shabbat es ese día, llamémoslo espiritual, de toda la semana, donde el Eterno nos habla. Porque en toda la semana el mundo nos está hablando, nos está metiendo sus ideologías, sus pensamientos, que son contrarios a lo que el Eterno ha establecido. Y aquí vemos un ejemplo de eso. Aquí en los tiempos de hoy, tiempos modernos, las nuevas familias se debaten si deben tener hijos, y si deben tener 1 o 2, o si mejor prefieren tener animalitos, y si se deciden tener hijos, ¿cuándo deben empezar?
La actitud de los antiguos, volviendo al texto, la actitud de los antiguos israelitas se pudiera resumir en esto. Y miren el contraste bíblico y obviamente en el contexto de la Biblia en el antiguo cercano oriente y en el contexto de hoy. Obviamente otra cultura occidental y demás. Pero miren la diferencia. Dice, queremos tener hijos, queremos tenerlos ya. Tendremos tantos hijos como podamos porque para nosotros los hijos son importantes. En realidad, preferiríamos ser mejor ricos en hijos que en dinero. O sea, el contraste es totalmente opuesto, porque como vemos hoy en día, pues todo lo están haciendo, lo están direccionando a precisamente que pienses todo lo contrario y que anheles todo lo contrario. La importancia de tener hijos es que nos lleva a otro nivel espiritual, porque nos permite desarrollar muchas áreas de nuestras vidas que sin tener un hogar, una esposa o unos hijos, no vamos a llegar a un nivel más alto de perfeccionamiento en nuestro carácter para parecernos al Creador. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ellos en aquel tiempo tenían muy presente el primer mandamiento en la Torá de Elohim que fue dado al hombre y que está en Bereshit, capítulo 1 o Génesis 1, versículo 1:27. Y dice lo siguiente: y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dice también, ahorita lo vamos a mirar. Dice, en tiempos bíblicos este mandamiento se tomaba con toda seriedad y se consideraba un gran privilegio. Mire las palabras que se utilizan. O sea, piense en el día de hoy, en el mundo en el que estamos, todo lo que se dice, todo lo que nos meten en la cabeza, y no tanto a nosotros, de pronto los que ya están grandes, sino a las nuevas generaciones, precisamente a nuestros hijos, o a los hijos, a las nuevas generaciones. En tiempo bíblico este mandamiento se tomaba con toda seriedad y se consideraba un gran privilegio, bendición y el principal objetivo del matrimonio. Contrario a lo que piensan hoy en día. Morir sin descendientes podía significar la desaparición de toda una familia, olvidada para siempre. Los relatos bíblicos nos cuentan muchas historias de la importancia de tener hijos para una familia. Esto está en la página 448, nacimiento e infancia. Entonces, miren, bendición, privilegio, principal objetivo. Contrastándolo con lo de hoy, no nos casemos, no tengamos hijos, no es una bendición, antes por el contrario es prácticamente una maldición porque no me va a permitir, sobre todo lo que le están metiendo a las mujeres, no me va a permitir desarrollarme como profesional, mejor dicho, todo para satisfacer el ego, lo contrario a lo que la palabra nos muestra. Sí, claro, claro. Y es importante revisar un poco ese tema acerca de lo que representa la bendición, porque en este mundo en el que estamos, la bendición está más dada justamente al ego, a seguir aumentando esa egolatría. Porque el mundo, como a veces solemos decir, que nos creemos el ombligo del mundo, y solamente en la medida en que yo tengo, en que yo poseo, pero más desde unos bienes, empezando porque ese es el concepto que se tiene de prosperidad, ¿no? Ajá. Desde unos bienes, desde lo material, de cómo yo luzco ante el otro, cómo sobresalgo por encima, porque estamos en una competencia increíble hoy en día en este mundo. Eso hace que el concepto de bendición totalmente cambie. Al punto de eso, ahorita lo mencionaba Javier, muchas mujeres no desean tener hijos. ¿Por qué? Porque para ellas la bendición es tener, aparte de todas las comodidades materiales, tener un reconocimiento como profesional, ser vista ante el mundo, porque eso recuerdo que lo tocamos un poco cuando hablábamos en el tema de la mujer, ser vista ante el mundo frente a esa necesidad de reconocimiento que tiene, porque no logra amarse, no logra reconocerse, no logra tener una identidad. Entonces es más fácil que el otro me vea, que el otro me reconozca, que el otro me dé un lugar. En ese orden de ideas siempre está en busca de lo material, en busca de sobresalir por encima.
incluso por encima de lo que llamamos bendición, que son los hijos. Además, lo que representa también para la mujer, hoy en día hay unos estereotipos, ¿no? Si no tenés el cuerpo así, si no tenés la carita así, si no tenés el cabello así, no eres linda, no encajas, no haces parte de. Tener un hijo, sabemos que crea una transformación. Una mujer al tener un hijo tiene cambios físicos, psicológicos, es normal y probablemente el cuerpo no va a quedar igual a como cuando tenía 15 o 20, por supuesto. Eso también hace que ese vínculo, esa bendición que llamamos, igual es un instinto que todas las mujeres lo tenemos, realmente empiece a rechazar y a sacarlo de fuera de sí. Porque ya no, o sea, ya no se trata del otro como mismo de ser la palabra y amar al prójimo, sino que ya se trata de mí. ¿Cómo busco yo que me amen más a mí siendo egoísta? Que realmente entender que el amor es dar, que el amor es entrega, que el amor es renuncia. Entonces ahí es importante ver cómo ese mundo, y lo más increíble de todo es, ahora recordaba un poco lo que pasó allá en el Edén, que cuando vio Eva el fruto, se era codiciando a sus ojos. Y eso es lo que pasa hoy en día también en este mundo. Nos muestran lo que es codiciable. ¿Para qué? Para que vamos precisamente en pos de eso. Para que anhelemos más. Para que nos olvidemos realmente de la escritura, de la palabra, de la ley, del eterno, y simplemente sigamos dándonos gusto y colocarnos en esa posición. Y yo quería agregar algo ahí, y es que este tema, no sé, a mí me hace acordar de una canción que ¿Ahí no escuchan, chicos? Sí, señor. Ok, gracias. Sí, vamos. no, ya, me gusta una canción que fue la canción del siglo XXI que se llama El Camino de la Vida. Y yo la ponía aquí a mis compañeros cuando iniciamos a estudiar porque es como, no sé si se acuerdan, la de Prisa como el viento. ¿No? Entonces, esa canción dice, un pedazo que dice que los hijos son la prolongación de la existencia. Y yo creo que eso sí, por eso nuestros patriarcas, nuestro Padre Celestial, para él es tan importante que tengamos hijos y tengamos muchos. ¿Por qué? Porque así se prolonga su existencia. ¿Sí? O sea, si vemos culturas como la musulmana actualmente, ¿cuántos hijos tienen los musulmanes? Los musulmanes no paran de tener hijos. Tanto así que parece que en Europa la cantidad de musulmanes ya es mucha, porque ellos llegaron a Europa y dejan a colonizar. ¿Cómo colonizan? ¿Con fuerza? ¿Cómo colonizan? ¿Con poder? No, con población. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Y nosotros, que somos los creyentes del Eterno, pues lo que hacemos es llenarnos de miedo frente a eso, frente a tener hijos. Sí, y es la mejor forma de nosotros prolongar, no es nuestra existencia, porque es lo que decía Adri, no es nuestro ego, no es nuestro yo, sino es prolongar la existencia de nuestro Padre Celestial, ¿sí? No porque Él se vaya a acabar, ¿sí? Voy a aclarar, no es que Él Él sigue siendo Dios, ¿sí? Sino que lo van a reconocer más, y los hijos de nuestros hijos y de nuestros hijos. ¿Qué han hecho nuestros hermanos mayores judíos? Replicar, tener sus hijos, y cada Shabbat en Shabbat, Shabbat en Shabbat, ¿cierto? Y así es, por eso conocemos la Torah, por eso la Torah nos llegó a nosotros, por eso, porque la conciencia, y ahora ellos saben, ellos dicen, en el holocausto nos mataron 6 mil millones, fuimos muertos en el holocausto, algo así. Murieron en el holocausto, debemos, y los judíos ortodoxos tienen súper claro eso y ellos tienen hijos, ¿sí? Ya el judío moderno, bueno, cambia ahí, pero no es el asunto es nosotros reconocer qué tan importante es
cultivar en nuestro corazón el hecho de la prolongación de la existencia. ¿Pero la existencia de quién? De nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que darle. Y lo que decía Ari, no solamente a las mujeres, a los hombres también. Se les meten unas cosas a las cabezas de que es que usted hasta que no tenga carro casi beca, ¿sí? Entonces es todos sus temores que vamos cultivando para que desconozcamos lo que realmente el Padre quiere con nosotros y para nosotros, ¿sí? Porque si yo bien me acuerdo de mis abuelos, ¿sí? Que son mis abuelos, es por eso, que son mis abuelos, porque mis papás decidieron tener hijos para yo prolongar su existencia, ¿sí? Pero ahora mis hijos no solamente se van a acordar de sus abuelos, bendito Dios, sino que se van a acordar que ellos ya son pueblo de Israel y lo van a replicar en sus hijos y sus hijos en sus hijos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que aferrarnos y tenemos que cogerlo y abrazar. Lo otro es que Algo de lo que estaban hablando, y es en la psicología tenemos algo que son pautas transgeneracionales. ¿Qué significa eso? Que algunas pautas de los mis abuelos fueron replicadas en mis padres y pasaron a mí. Tiene que ver con lo que estaban hablando ahora Adriana y Paola, y a lo que queremos invitarlos es que esas pautas transgeneracionales, o lo que nosotros le vamos a compartir o instruir a nuestros hijos, pues tengan que ver encaminado a la Torá. Y es muy importante que nos empecemos a preguntar nosotros, perdón, si yo ya tengo esa Torá en mi corazón, yo ya la estoy viviendo. Porque en la medida de que yo la tenga, la viva, la conozco, en esa medida voy a poderla enseñar, instruir a mis hijos. Invitarlos aún también, hay algo que hacemos en psicología y es el árbol, un árbol genealógico, en donde empezamos a identificar mis tíos, mis abuelos, las relaciones, ¿no? O sea, los vínculos, exacto. Pablo, no lo escucho. Ahora vamos a comentar con la adicional. Claro. Sí, tenemos aquí a otro psicólogo para los que nos están escuchando y para los que estamos aquí. Entonces, supremamente interesante. Para que hagamos ese ejercicio del árbol, ¿no? Entonces ponemos a identificar nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, y cómo es esa relación. Si hay divorcio, si hay separación, si hay unos con hijos, otros hijos, porque eso nos va a llevar a nosotros también a darnos cuenta de cuáles nuestras pautas transgeneracionales. Porque a veces también inconscientemente podemos tener tíos en donde todos no queremos hijos, no queremos hijos. Y llegar ahora a conocer y entender y a comprender lo hermoso y lo importante que son los hijos para nosotros, pues nos va a empezar a generar mayor conciencia. A medida que vamos despertando como esos procesos que están ahí internos, nos va a quedar mucho más fácil podernos adaptar a esta nueva cultura. Estoy de acuerdo con todo. Obviamente es importante tener en cuenta que la familia es lo principal de una sociedad, y es donde empezamos nosotros a empezar a hacer estas prácticas, a empezar a generar el conocimiento de Dios y en valores y principios. Entonces es importante porque en estos momentos, ¿qué pasa a la sociedad? La sociedad en estos momentos falta esa parte en la familia y esos peldaños para construir esa credibilidad en una sociedad. Ahora han sacado muchas leyes, sí, han sacado muchas leyes, pero eso depende de nosotros si aceptamos esas leyes o no, pero es con nuestro comportamiento día a día. Yo tengo la oportunidad en estos momentos de ver casi 100 familias, más de 100 familias deportistas, 50 deportistas, otros 50 deportistas, y la idea cuál es cambiar un pensamiento diferente a vivir una vida diferente en conceptos de valores y principios, que los conceptos de valores y principios, gracias a Dios, están en la Biblia, o sea, está todo. Entonces, es el cambio. Ahora estabas comentando sobre la cuestión de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer ahora? La mujer está en una competencia continuamente con la sociedad y con los hombres.
Es impresionante ese desafío que ellas tienen y adicionalmente el mundo del globalismo está en estos momentos permitiendo de que ellas pierdan el sentido de la bendición de Dios en tener hijos. ¿Y el amor verdadero cuál es? Los hijos. Es el amor verdadero. ¿Cuál es? Padres con hijos. Ahí está. Ahí está. O sea, no hay más amor más grande que el de los hijos. Independientemente de cómo sean los hijos, totalmente diferentes. No pueden ser iguales. Pero una madre siempre va a querer sus hijos. Gracias. Gracias, Pablo, por tu aporte. Bueno, algo ahí interesante que podemos ver, que obviamente, pues, todo lo que están diciendo mis compañeros tiene que ver precisamente con la misión de nosotros como pueblo de Elohim, que es mandar o instruir a nuestros hijos y a nuestra casa a guardar el camino del Eterno, haciendo justicia y bondad. Cuando tenemos clara esa misión, créame que va a ser más fácil empezar a caminar en una dirección, no como está la gente hoy en día que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Entonces cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía, cualquier ideología viene y hace nido en su cabeza y empieza a transformar, incluso o a deformar los pensamientos, algunos pensamientos que estaban basados en las escrituras y se empiezan a perder por esa ola del mundo, y ahí en esa ola del mundo metemos ideologías, pensamientos y demás. Pero nosotros como pueblo estamos llamados pues a multiplicarnos, y no solamente a través de hijos, sino, como decía ahí, a acrecentar la casa del Padre. No es solamente nuestra descendencia, sino que el hecho de que nos multipliquemos, vamos a traer más luz y sal a este mundo. El Mesías decía que nosotros éramos la sal y la luz de la tierra. En la medida que eso disminuya, pues también va a haber menos esperanza para las personas que están perdiendo. Uno de los argumentos que también cita hoy la gente para decir que no quiere tener hijos es que ¿para qué tener hijos en este mundo? Vea cómo está. Pero nosotros como pueblo del Creador precisamente debemos reproducirnos o acrecentar la casa del Padre precisamente para cumplir con esa misión que es llevar luz a las naciones y a los pueblos. La única manera de que los pueblos y las gentes tengan esperanza es cuando nosotros cumplimos con el propósito del Creador. De lo contrario, pues vamos a ir pereciendo y la luz, pues el Eterno no se va a acabar, como decía Pau ahorita, pero va a haber también menos esperanza en el mundo. Nosotros somos esos faros de luz que el Creador ha colocado, y si tú me estás viendo el día de hoy a través de esta enseñanza, déjame decirte que el Eterno te está llamando por tu nombre y quiere que tú empieces a hacer ese faro de luz. Quiero que analicemos un poco, antes de terminar, este texto de Bereshit 1:27 que citamos. Dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. O sea que la imagen del Creador, pues obviamente sabemos que el Eterno no es un cuerpo físico como nosotros, sino un espíritu, un Ruach. Es un Ruach. ¿Y cuál es la imagen de Elohim? La unión entre un hombre y una mujer, que tiene la capacidad de ¿qué? De, al igual que el Creador, dar vida. Además de el Eterno compartir con el ser humano cualidades, atributos que él tiene: amor, bondad, emuná, fidelidad, benignidad, mansedumbre. Todas esas cualidades el Eterno las compartió con el hombre. Y el hombre es un reflejo de esa imagen, de ese amor, de esa bondad, de esa compasión, de esa bondad, de esa justicia. Y dice que, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, que el hombre y la mujer, al unirse, formaban esa imagen del Creador y tenían esa misma capacidad, o tienen esa misma capacidad de dar vida como el Eterno da vida. De hecho, dice, y los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos. O sea que parte de la bendición está relacionada con
con el dar fruto y multiplicarse. Y dice, y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? La serpiente. Tentó a la mujer. ¿Con qué? Con que iba a ser como Dios. Cuando el Eterno ya había compartido. Mire que dice que era imagen. Que el hombre es imagen del Creador. Y él le dice, no, usted puede ser como Dios. Y le dice que Elohim es mentiroso. Que no crea a sus palabras. Y lo tienta a la mujer y bueno, y el hombre también cae porque quieren ser como Dios. Dice que fueron tentados con el árbol del bien y mal. Ellos solamente conocían el bien, tenían el carácter del Creador. Y el enemigo introdujo la mezcla entre bien y mal. Y ustedes saben que la mezcla entre el bien y el mal, pues es una adulteración de la verdad, y una adulteración de la verdad que produce ceguera y te puede llevar a la muerte. Y eso fue lo que pasó. Digo yo, algunos de pronto pues, lo toman mal, pero digo yo que ahí nació el humanismo, ¿no? El humanismo elevado a su máxima potencia. Elevado a su máxima potencia, ¿no? Ahí está el poder. Exacto. El poder, o sea, Ahí está el poder. Yo, desde el principio de los tiempos, el poder siempre ha luchado. prácticamente, vea, usted no tiene que andar por el camino que el Eterno le dice, sino que usted va a decidir qué es bueno y qué es malo. Y se va a dirigir por usted mismo. ¿Ya? Y ahí que vino la muerte. Se introdujo en nosotros, ¿qué? Se introdujo en el ser humano la imagen de quién? De la serpiente. La imagen del enemigo, pues. Quiero que analicemos esto. Y algo interesante aquí. Elohim hizo al hombre a la imagen de él. Y luego vino la serpiente e introdujo su imagen también en el hombre. Nosotros somos imagen del Eterno, la unión entre un hombre y una mujer. Son imagen del Creador y cuando tienen hijos, tienen esa capacidad de dar vida. Y ese hijo es que debe ser a imagen y semejanza de quién. Como dice el dicho, los hijos son el reflejo de los padres. Aquí vemos una imagen donde está este gatico y se mira al espejo y se supone que ese es el papá. Entendemos que en la Biblia el león pues, representa la tribu de Judá, representa al Mashiach, que es la estatura a la cual nosotros debemos llegar. Una imagen no física, sino en cuanto a nuestro carácter. El Mesías dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Mesías vino y cumplió con la misión, hacer justicia y bondad. La pregunta es, este gatico, los que tienen hijos, este gatico, los que van a tener hijos, ese gatico es tu hijo. Piensa en esto, ese gatico es tu hijo. Y el reflejo en el espejo, mire que es un adulto, ¿no? Digamos que es un leoncito y un león grande. ¿Será que en este momento, padres que están aquí, los que nos están escuchando, esa imagen que está reflejando es la del león de la tribu de Judá, la del Mesías? ¿Será que tus actitudes, tu carácter, tu amor, compasión, humildad, bondad, todo lo que vimos ahorita al comienzo en los estudios anteriores, será que estamos reflejando eso? ¿Será que estamos formando en nuestros hijos la imagen de Elohim? Porque se supone que somos la imagen de Elohim y nosotros. Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, porque los padres son los que encargan de transmitir esos valores, esos principios, ese carácter, esa imagen del Creador, colocarla en los hijos. ¿Será que estamos haciendo eso? ¿Será que el hijo nos ve a nosotros y ve ese reflejo? O, por el contrario, vemos aquí enseguida una imagen de una serpiente madre y una serpiente hija. ¿O será que más bien, si nuestros hijos miran a nosotros, ¿qué vamos a reflejar? ¿La imagen de la serpiente o la imagen del Creador? El llamado aquí es a que debemos, si tú estás en Torah, bueno, te estás desviando el camino para que nos empecemos a alinear, porque el primer ministerio que nosotros tenemos es nuestra familia. Debemos ser sal y luz. Yo muchas veces cuando hablo le digo a la gente que todos tenemos que estar en la capacidad
de hacer discípulos. Algunos me contestan, no, pero es que yo no sirvo para eso, yo no puedo, yo no tengo el talento, yo no tengo las habilidades. Y yo siempre respondo lo mismo. No digas eso, porque cuando tengas un hijo, tienes que estar en la capacidad de por lo menos discipular a una persona. Y ese es tu hijo, porque ese no lo puede discipular ni la escuela, ni el ROE, pastor o maestro de la comunidad donde te congregas, de la escuela bíblica, la escuela bíblica, o el colegio, o la niñera, la empleada, YouTube, el televisor, no. Amigo, amiga, ese ministerio es el tuyo y ese es el discípulo que el Eterno te ha mandado a ti. El mundo nos dice una cosa, el mundo nos quiere transmitir, seguir alimentando esa imagen de la serpiente en nosotros y lastimosamente, tristemente, eso es lo que vemos en el mundo. Que los hijos son el reflejo de los padres y ese reflejo de los padres es la serpiente. Así que, amigos, decidamos si somos como serpientes o somos como leones. Hay un texto. Okay. Acá en el micrófono. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de los hijos de la bendición, hablamos también, podemos hablar de la semilla. Esa es la semilla que uno que se cosecha con una buena semilla para que dé un fruto. Entonces, ahí sería como los padres con sus hijos, teniendo una buena semilla, educándolos, llevándolos por el camino, sería como los frutos que puede tener la semilla. Claro, exacto. De hecho, por eso hablamos de la simiente santa. Por eso el Eterno no quiere que te unas en un yugo desigual, porque ahí, pues, a la hora de criar al hijo, ¿bajo qué principio lo vas a levantar? ¿Los de la serpiente o los del león? Entonces, de hecho, esa palabra semilla, que es la palabra cera en hebreo, tiene que ver con eso que estás diciendo. Andrés. Sí, yo creo que lo que dice Javier, una de las cosas bien importantes es esa mezcla, ¿sí? Porque si está siendo reflejado como serpiente, pues obviamente estás apartado del Creador. Pero si estás buscando reflejarte como o buscando hablar del león de Judá y todo eso, pero si tus acciones o si tus hechos están haciendo algo completamente diferente, eso es aún más peligroso que ser reflejado como la misma serpiente. Sí, sí, yo recuerdo. El bien y mal, ¿no? Exactamente, esa mezcla ahí de que este es bueno en la congregación, pero en la casa es otro. Sí, me parece que es importante porque de pronto los psicólogos me pueden ayudar con esa parte. Los hombres tenemos yo no sé si es una virtud o es un defecto, y es el ver las cosas como puntuales, ¿sí? De hecho, escuchaban un testimonio y alguien decía, es que este puede venir a pelear con la esposa y todo, pero deja ahí y se puede subir a un púlpito a predicar del amor de Dios, ¿sí? A diferencia de una mujer, ¿sí? Que una mujer sí puede estar pensando en lo que pasó y pues maneja más esa situación. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta que, y eso siempre lo he dicho y lo recalco, porque de nada sirve que seamos los eruditos pues de la palabra y que leamos y que estudiemos y que hagamos Shabbat, sentémonos, si no estamos dando un buen ejemplo, ¿sí? Yo a mi hijo, a Manuel, a Liyahu, a nuestros hijos, incluso también teniendo en cuenta que en la parte de Abraham, que no solamente es la simiente física, sino que sabemos que todas las personas que se le añadieron al pueblo, que lo vamos a ver más adelante. De nada sirve que se les hable, se les predique, si con mis acciones estoy diciendo todo lo contrario a lo que estoy hablando. Entonces, ahí es como palabras vacías, ¿sí? Como palabras vacías. Estos días hablaba con una persona, infortunadamente con un tema de divorcio, y me decía, ¿yo cómo hago para que mi esposa vuelva? Yo quiero que ella sepa que yo cambié. Entonces recuerdo que el padre me ponía que le dijera, no le diga nada, no hable, ¿sí? El mejor testimonio que le puede dar, ¿sí? Es sus hechos. Que ella misma se dé cuenta que usted cambió, no que usted le diga, es que yo ya cambié, no sé, yo ya cambié, ya no. Ahí, el simple hecho de decir yo soy bueno, ya para mí, el simple hecho de decir yo soy bueno, ya
para mí ya lo hace malo, ¿sí? Ya lo hace como... De hecho, el Mesías dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Exactamente. Entonces creo que es importante tener en cuenta Ahí se eso. O sea, el verse reflejado y el ver reflejado a Mashiach es no ponerse a decirlo y a proliferarlo y todo eso, a pregonear, ¿sí? Sí. Sino vivirlo, o sea, mostrarlo, que sea, sí, que sea testimonio, ¿sí? Yo creo que eso es bien importante. Ok, para completar ahí, traje esta otra cita de Mateo 18:1 que dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Volverse como niños. Muy puntual. Es muy puntual. Es muy puntual. Porque yo, qué pena que vuelva a Hágale. ver ahí, pero recuerdo tanto un día que castigué a Eliyahu, obviamente con una razón que merecía un castigo. Lo castigué y inmediatamente se vino y me dijo, perdóname, papá. En medio de las lágrimas y todo eso. Pero yo decía, a uno como adulto va y le hace algo parecido, no, ahí tan inmediato no va a venir a decir, no, perdóname, me merecía ese golpe, me merecía, no lo va a hacer. Entonces uno tiene que volver a ese corazón que perdona, a ese, o sea, yo creo que los que tienen hijos, y le doy muchas gracias al Creador por ello, porque ahí podemos ver el amor del Padre, ¿sí? Uno, ese día, con la actitud que tuvo, claro, mi corazón ese día se arrugó hartísimo. Pero es eso, y es en ese momento me acordaba de ese versículo y pensaba definitivamente el Padre, lo primero que nos muestra ahí es a perdonar, ¿sí? A reconocer, a rectificar y a decir, sí, la verdad cometí un error, perdón. Para nosotros es difícil eso, pedir perdón. Precisamente el texto dice, así que cualquiera que se humille como este niño. O sea, es decir, esa cualidad que es la humildad. Los niños tienen algo y es que de lo cual debemos aprender y por eso el Mesías lo cita. Ellos dependen 100% del Padre. Toda su confianza está depositada en su Padre. Lo que el Padre, lo que los papás digan es palabra de Dios. Es totalmente digna de credibilidad. En unas buenas condiciones, en una buena praxis, ¿no? Entonces, de eso es lo que el Padre, el Mesías nos quiere mostrar aquí, que debemos ser totalmente dependientes del Padre y que su palabra la tengamos por verdad y la obedezcamos. Esa es la mejor forma de criar a los hijos. Nosotros le hacemos caso al Padre, de igual manera los niños nos hacen caso a nosotros. Así que bueno, no sé si tienen algo más para comentar. Quiero antes de terminar que veamos un video con el cual también vamos a retomar la siguiente charla. El día de hoy solamente esto es una introducción al tema. Ya dentro de 8 días sí vamos a empezar a desarrollar todas las temáticas que tenemos preparadas y que vamos a preparar para este módulo, para este tema de la crianza de los hijos. No se afanen, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hoy trata como de que no, esto todavía no lo voy a hablar. Sí, porque eso, pero si empezamos a hablar de todo, pues de pronto se adelanta uno a cosas que no es. Y era necesario lo de la introducción para que entendamos que si no está el Padre por medio, pues este módulo no tiene sentido, ¿ya? O sea, la crianza que van a ver aquí es una crianza frente a la palabra del Creador. No hay otro. Bueno, vamos a ver un video antes de nacer. Así se llama, no, estaba leyendo el... No, es que me... No, así tiene el título de... Ya todos estamos así. Ok. Vamos a
aquí. Ah, perdón. Dame un segundito. Hay que hay que desconectar el micrófono. Entonces, ya. Yo cuadro aquí porque para el audio. Vamos a pasarlo en YouTube para que vea grande. Es que aquí no Pero se bueno, ve. ya Mr. Anderson, ok. Video. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Tus manos me hicieron y me formaron. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. He aquí, herencia de Elohim son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ok, amigos, no sé si tienen algo para decir, lo dejamos para... No, yo creo que el video queda ahí porque es, o sea, esto como bien lo dijo mi esposa ahorita, es solamente la introducción de todo lo que vamos a hablar. Y yo sé que, y esperamos que no solamente estemos hablando acá nosotros, sino que podamos compartir y tejer el estudio, así como decía Adriana ahorita, el poder aprender unos de otros. Si bien Javier nos invitó acá, Daniela y Adriana, fue parte de contar nuestra experiencia con Manuela y Eliyahu, pero primero darle gracias al creador. Creo que ahí ya el video queda para tela que continuar los cortar. temas. Con el video abrimos la próxima clase. Esta historia continuará. Quiero invitarlos. Esta enseñanza y todo lo que les mostré al comienzo es un material que les puede servir a ustedes precisamente para hacer luz. Lo pueden utilizar como un medio de estudio en un grupo y a través de estos temas que a todo mundo atañen, que son temas de interés para todo el mundo, porque nos enseñan mucha ciencia, pero no nos enseñan a ser buenos hijos, buenos padres, a llevar un matrimonio, a criar unos hijos. Esas son las instrucciones que sí nos da el Padre Celestial y que el mundo no quiere atender. Pero nosotros a través de esas instrucciones, como dice Devarim, Deuteronomio 6, como el 8, dice que esas leyes y juicios justos que tiene la Torá, los cuales dan sabiduría e inteligencia, y que los demás pueblos se van a maravillar y van a venir a conocer a ese Elohim. Así que los invito para que compartan, para que ustedes también, a partir de estas enseñanzas, generen grupos, se acerquen a sus familias y puedan compartirles de la palabra del Creador con estos temas que son interesantes. Vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Y lo esperamos dentro de 8 días, que nos acompañen en este camino que estamos emprendiendo, de estas enseñanzas que esperamos que sean de provecho para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias y todos aquellos que podamos alcanzar. Sí. Los invito a que nos dispongamos ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a primero a darle gracias a nuestro Padre, porque cuando estábamos viendo el video con mi esposa, meditábamos en que definitivamente hay que reconocer que somos un milagro del Padre, que somos un milagro y que
el hecho de que Él nos haya traído a esta tierra es por un propósito y es porque así fue en su santa voluntad. Padre de la gloria, amado Rey eterno, yo hoy te quiero dar gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das en esta hora de celebrar este tiempo de Shabbat, Padre Celestial, y más en este espacio tan especial, Padre, que tú nos has regalado el día de hoy, Padre, un espacio donde podemos compartir aquí con esta hermosa familia, Padre Celestial, en unidad, en Ejad, Padre Celestial. Yo te agradezco, Padre. Te agradezco por permitirnos, Padre de la gloria, el poder escudriñar tu palabra, por permitirnos, Padre, estar llenos de apetito, Padre Celestial, por estudiarla, por escudriñarla, por querer saber más de lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Yo te pido que por favor tú nos permitas el seguir viviendo en tu palabra, en tu Torá, Padre Celestial. Que podamos seguir llevando a cabo, mi Rey, que podamos seguir mostrando el testimonio de Yeshua en nuestras vidas, Padre Santo. Padre, de nada sirve, mi Rey, que solamente leamos, Padre Celestial, y no pongamos en práctica todo aquello de lo que estudiamos, Padre Celestial. Queremos formar el carácter de Yeshua en nuestras vidas, Padre Celestial. Y la forma de hacerlo, mi Rey, es ejercitándonos cada día más, Padre Santo. Padre, te agradecemos, oramos en este tiempo y te pedimos, por favor, Padre Celestial, que dispongas todo, mi Rey, todo, Padre Celestial, para las próximas charlas, Padre Celestial, que permitas, mi Rey, que podamos desarrollar todo el tema que hemos venido estudiando, Padre Celestial, y que traigas tu palabra de luz, mi Rey, a nuestras vidas, y que permitas que no seamos solamente nosotros en nuestra humanidad hablando, sino que seas tú, Padre Celestial, usando a cada uno de los que estamos acá como instrumento, Padre Santo, para poder hablar y hablar de tu palabra, Abba. Te agradecemos y oramos en esta hora en el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Shabbat shalom.